Día 12, capítulo 12 del libro Cuando el poder del pensamiento positivo de Norman Vincent Peale. Hoy, cuando tu vitalidad decaiga, prueba esta fórmula de salud. Me cuentan que una mujer fue a una farmacia y pidió un frasco de medicina psicosmática. Desde luego, tal medicina no se encuentra en los anaqueles de las farmacias porque no se presenta en píldoras ni frescos. Pero existe una medicina psicomática de todas maneras y muchos de nosotros necesitamos. Es una fórmula compuesta de oración, fe y pensamiento espiritual dinámico. Se calcula que entre 50 y 65% de la población se enferma por la influencia de estados mentales inadecuados en su composición emocional y física. Por tanto, aquella medicina es de gran importancia. Muchas personas que no se sienten bien descubrirán que existe una fórmula de salud que, como complemento de los servicios de sus médicos, puede ser de gran valor para ellas. El modo en que el tratamiento espiritual y emocional puede restaurar una vitalidad declinante es ilustrado por un gerente de ventas quien llegó a nosotros a través del director de una gran compañía. Este ejecutivo de ventas, antes un empleado de notable eficiencia y potente energía, experimentó un notorio descanso de fuerza y espíritu. Perdió su capacidad creativa. Antes tenía ideas de ventas singulares y sobresalientes, pero pronto sus colegas notaron que estaba cada vez peor. Se le exhortó a consultar a un médico. Incluso la compañía lo envió a Atlantic City para que descansara, y después a Florida, para un segundo intento de recuperación. Ninguna de estas vacaciones produjo una mejora evidente. Su médico, que sabía que nuestra clínica religioso-psiquiatra, recomendó al presidente de la compañía que nos enviara a ese gerente para que sostuviera una entrevista con nosotros. El gerente se presentó en efecto, y aunque le indignaba que se lo hubiera mandado a una iglesia, es el colmo que envían a un hombre de negocios a ver un predicador, protestó. Supongo que usted se va a oponer a rezar y a leer la Biblia conmigo, dijo irritado. No sería de sorprender, repuse, porque a veces nuestra dificultad reside en área de la oración y que la terapia de la Biblia puedan tener una consecuencia importante. Sin embargo, se mostraba tan huraño y poco cooperativo que me vi obligado a informar. Debo decirle francamente que si no colabora con nosotros, lo van a despedir. ¿Quién le dijo eso?, preguntó. Su jefe, respondí. Nos dijo que si no podemos enderezarlo, lo echará, muy a su pesar. Nunca se vio mayor expresión de pasmo en el rostro de nadie. ¿Qué cree usted que debería hacer?, balbuceó. Con frecuencia, contesté, una persona llega al estado en que usted se encuentra, porque su mente está llena de temor, ansiedad, tensión, resentimiento, culpa o una combinación de todo eso. Cuando estos impedimentos emocionales alcanzan cierto peso, la personalidad no puede soportarlos y cede. Las fuerzas normales de poder emocional, espiritual e intelectual se obstruyen. Así una persona se estanca por rencor, temor o culpa. No conozco el problema de usted, pero le sugiero que imagine que soy un amigo compasivo en el que puede confiar por completo y que me cuente de usted. Enfaticé que era importante que no ocultara nada y que revelase todos los temores, rencores o sentimientos de culpa que estuvieran en su mente. Le aseguro que nuestra entrevista será estrictamente confidencial. Él había cometido una serie de pecados que lo envolvieron en un complicado elaboramiento de mentiras. Temía ser puesto en evidencia y en general todo aquello era el más lastimoso amasijo de confusión interna, que rayaba en deseo mental. Fue difícil hacer hablar a este ejecutivo, porque en esencia era una persona decente y de extremo pudor. Le dije que no entendía su reticencia, pero que en esta operación era indispensable y no podría cumplirse si él no vaciaba su mente por completo. Cuando todo terminó, él relacionó en una fórmula que nunca olvidaré. Se levantó y empezó a estirarse. Se paró de puntas, dirigió los dedos al techo y respiró hondo. Vaya, exclamó, qué bien me siento. Esta fue una dramática manifestación de liberación y alivio. Le sugerí que orara y le pidiera a Dios lo perdonara y llenase de paz y pureza. ¿Debo hacerlo en voz alta?, preguntó, incrédulo. No lo he hecho nunca.
Sí, contesté. Es una buena práctica que le fortalecerá. Fue una oración sencilla, y hasta donde recuerdo, esto fue lo que me dijo. Señor, he sido un hombre impuro y lamento el mal que hice. Se lo he dicho a todo mi amigo aquí presente. Ahora te pido que me perdones y me llenes de paz. Hazme fuerte para que no repita nunca esas acciones. Ayúdame a estar limpio de nuevo y a ser mejor, mucho mejor. Volvió a su oficina ese mismo día. Ahí no se le dijo nada y no fue necesario hacerlo, porque pronto recuperó su ritmo. Hoy es uno de los mejores gerentes de ventas de su ciudad. Tiempo después me encontré con el presidente de la compañía, quien me dijo: no sé qué le hizo a Bill, pero ya es una bola de fuego. No le hice nada, fue Dios. Repliqué. Sí, dijo, comprendo, como sea. Ha vuelto a ser el mismo Bill de antes. La vitalidad de ese gerente de ventas había decaído y para recuperar su eficiencia probó una fórmula de salud. Tomó una medicina psicomática que lo curó de una insana afección espiritual y mental. El Dr. Franklin de la Universidad of Colorado Medical School aseguró que un teórico de los casos en los hospitales generales es una naturaleza y manifestación claramente orgánicas, un tercio más combinación emocional y orgánica y el tercio restante de la naturaleza netamente emocional. El Dr. Flanders Durman dice: la cuestión no es en sí una enfermedad, es emocional o física, sino cuánto lo es de cada cual. Todas las personas razonables que han considerado alguna vez este asunto entienden que los médicos tienen razón cuando nos dicen que el resentimiento, el odio, el rencor, la mala voluntad, la envidia y la venganza son actitudes que producen mala salud. Si tú tienes un arranque de ira, aflicción mental en las condiciones físicas, curiosamente un psicólogo declaró que los niños pueden contagiarse del temor y odio de quienes los rodean más rápido. Esto fue un artículo publicado de la Ladies Home Journal en un discurso que citó el Dr. Edward Weiss de la Temple University Medical School en American College of Psychiatry. En él declaró que las víctimas crónicas de las dolencias en los músculos y las articulaciones bien podrían abrigar intensos rencores contra alguien cercano a ellas. Agregó que esas personas suelen ignorar por completo que portan un resentimiento crónico. De acuerdo con la autora, para aclarar cualquier posible malentendido es necesario afirmar enfáticamente que las emociones y los sentimientos son tan reales como los gérmenes, y no menos respetables. El dolor y sufrimiento resultantes de enfermedades causadas sobre todo por las emociones no son más imaginarios que los provocados por bacterias. En ningún caso debe culparse al paciente de desarrollar la enfermedad. Estas personas no padecen un trastorno mental, sino de sus sentimientos asociados a menudo con un problema matrimonial o de la relación entre padres o hijos. En ese mismo artículo se relata el caso de una tal señora que llegó al consultorio de su médico quejándose de un sarpullido en las manos, el cual se le diagnosticó como eczema. El doctor la alentó a hablar de sí misma. Esto reveló que era una persona muy rígida, sus labios eran sumamente delgados y tiesos. También presentaba síntomas reumáticos. El doctor la envió a un psiquiatra, quien advirtió de inmediato que en su vida había tenido una situación irritante que ella externaba bajo la fórmula de la urticaria, con lo que manifestaba la urgencia de liberarse de cierta cosa o individuo. El doctor le dijo sin rodeos: ¿qué la está consumiendo a usted? ¿Le incomoda algo, no? Ella se tensó como una vara y salió en el acto del consultorio, así que supe que había dado casi en el blanco. Volvió días después. El eczema le molestaba tanto que estaba dispuesta a que le ayudara. Resultó que a causa de un conflicto familiar y en ocasión de un testamento, la señora tenía que
Sentía que un hermano menor le había tratado injustamente. Cuando se libró, cuando se libró de esa hostilidad mejoró y una vez que remedió la querella con su hermano, el eczema se desvaneció en menores de 24 horas. La existencia de un, la existencia de un vínculo entre un trastorno emocional y un resfriado común es indicada por el doctor L. Saul de la Universidad de Pensilvania, quien realizó un estudio sobre este tema. Se cree que las perturbaciones emocionales afectan la circulación de la sangre en la mucosa de la nariz y garganta, lo mismo que las secreciones glandulares. Estos factores vuelven más susceptibles esas mucosas al ataque de virus, del resfriado o el contagio de gérmenes. Estudiantes en periódico de exámenes y personas antes o después de un viaje suelen desarrollar resfriados. También los desarrollan amas de casa que atienden una familia numerosa. Además, el desarrollo de resfriados es común cuando la suegra llega a vivir con el paciente y desaparecen cuando ella se marcha. El doctor Folwer llama la atención sobre los resfriados emocionales que sufren los niños que se sienten inseguros. Reporta que muchos casos de resfriados crónicos ocurren en pequeños hogares destruidos. Un niño primogénito suele tener infecciones respiratorias cuando nace un hermanito, porque se siente descuidado y celoso. Un chico de 9 años tenía un padre directorial y una madre indulgente. El conflicto entre el rigor de uno y la benevolencia de la otra perturbaba al niño. Temía en particular el castigo de su padre. Sufrió tos y catarro continuos durante varios años. Dado que la irritación, la cólera y el odio del resentimiento tienen un efecto tan fuerte en la inducción de la mala salud, ¿cuál es el antídoto? Obviamente, llenar la mente con actitudes de buena voluntad, perdón, fe, amor y un espíritu de imperturbable. ¿Y esto cómo se logra? A continuación se dan algunas sugerencias prácticas. Han sido usadas con éxito por muchas personas que contraatacar, en especial la emocional del enojo. Una aplicación sistemática de estas sugerencias puede producir sensaciones de bienestar. Recuerda que el enojo es una emoción y las emociones siempre son calientes hasta que queman. Por tanto, para reducir una emoción, enfríala. ¿Cómo? Cuando una persona se enfada, tiende a cerrar los puños, alzar la voz, tensar los músculos y poner rígido todo el cuerpo. Se prepara psicológicamente para pelear y la adrenalina recorre su cuerpo. Este es un vestigo del hombre de las cavernas en el sistema nervioso. Entonces se enfrenta deliberadamente el calor de esa emoción, con frío. Congélala mediante un acto de voluntad. Impide que tus manos se cierren. Extiende los dedos, baja tu tono de voz hasta reducirla a un susurro. Recuerda que es difícil discutir con murmullos. Siéntate o, de ser posible, acuéstate en un sofá. Es prácticamente imposible enojarse en esa posición. Di en voz alta para ti: no seas tonto, esto no te llevará a ninguna parte, así que ahórratelo. Quizás sea difícil orar en ese momento, pero inténtalo de todas formas. Invoca al menos en tu mente una imagen de Jesucristo y trata de pensar en Él tan enojado como tú estás. No podrás hacerlo, pero ese esfuerzo servirá para desvanecer tu ira. Una de las mejores técnicas para enfriar el enojo me fue sugerida por la señora Grace. Ella empleaba antes la usual técnica de contar hasta 10, pero descubrió que las 11 primeras palabras de la oración del Señor daban resultado. El Padre Nuestro. Cuando te enfades, di eso 10 veces y tu enojo perderá su poder sobre ti. 4. El cólera. Es un término imponente que expresa la vehemencia acumulada con múltiples enojos menores. Estos son pequeños en sí mismos, pero reúnen fuerzas en virtud de sumarse y terminar desatándose. En una furia con frecuencia nos deja avergonzados a nosotros mismos. Haz entonces una lista de todo lo que te irrita.
poco a poco importante o ridículo que permanezca, enlístalo todo. El propósito es secar los riachuelos que alimentan el gran río del enojo. Conviértete en especial objeto de la oración. Prepárate para que cada vez que te sientes arder en cólera, te preguntes, ¿realmente vale la pena lo que esto me provoca emocionalmente? Haré el ridículo, perderé amigos, etc. Cuando surja una situación que hiera tus sentimientos, remédiala lo más pronto posible. No le des vueltas un minuto más si puedes evitarlo. Instante un poco de yodo espiritual y la herida diciendo una oración de amor y perdón. Aplica a tu mente descarga de agravios, es decir, ábrela para que los agravios salgan de ella. 9. Reza por la persona que lastimó tus sentimientos. 10. Recita esta pequeña oración. Que el amor de Cristo llene mi corazón. Luego añade esta línea. Que el amor de Cristo por menciona el nombre de la otra persona, inunde mi alma. Reza así, dilo en serio, o pide decirlo en serio, y sentirás alivio. Sigue el consejo de Jesús de perdonar 70 veces 7. Por último, ese impulso salvaje, indisciplinado y primitivo que llega a ardierte en la superficie solo puede ser domado si permites que Jesucristo tome el control. Nos vemos mañana con el día 13. La adopción de nuevos pensamientos te reconstruirá.